Pero Max, ¿por qué no entonces comenzamos hablando de un poquito de muerte y luego lo unimos con el duelo, ¿te parece? Claro, claro. ¿Qué es lo que te bota primero al pensar en A la bote muerte? pronto lo que me viene es esta frase de, que algunas veces reflexionamos en torno a ella, de la ausencia notada es una forma de presencia. Y entonces, como cuando llega la finitud, no necesariamente la muerte, eh, las cosas se vuelven muy presentes. Y a ratos, por ejemplo, pensaba que en este tiempo de pandemia y aquí, cuando sí llega la muerte con algunos seres queridos o, o conocidos, a ratos una manera de intentar manejarla es pues romper la idea de la mortalidad como la conocemos y pues de creer que hay algo mejor a donde van nuestros seres queridos, ¿no? Mm, es interesante. Fíjate que a mí me lleva, no exactamente al mismo lugar, pero es un lugar Ujú, como ligeramente paralelo a lo que mencionas, Max. Porque a mí me lleva muy fácilmente a la idea existencial de la muerte. Porque podemos pensar la muerte de muchas maneras. ujú, ujú. Todas ellas respetables, porque es obviamente la muerte es una idea poderosa, es un asunto difícil, ¿no? Yalom dice, Irving Yalom, ¿no? Dice, mientras que el hecho físico de la muerte destruye el individuo, la idea de la misma puede salvarle. Entonces, pensemos un poco en esta idea. Ajá. ¿Qué significa la idea de la misma puede salvarle? Pues que reflexionar sobre la muerte puede traernos algo importante para nuestra vida, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, me gusta reflexionar sobre la muerte, porque me parece algo que nos trae algo importante a nuestra vida, aunque como tú dices, Max, en esta época de la pandemia, ese asunto está muy fuertemente presente, está muy, pues muy atemorizantemente presente también, ¿no? Y pensaba en qué entendemos por muerte, ¿no? Porque es diferente para cada quien, ¿no? Ujú, Y a mí me gusta la idea existencial de que la muerte es el paso, fíjense, el paso del todavía sí al ya no. Pasar de todavía sí a ya no. Y entonces, como tú decías, Max, esto significa que hay muerte en muchos niveles, ¿no? Es este live que estamos haciendo ahorita, todavía sí, pero dentro de algunos minutos ya no, ¿no? Entonces, como dentro de algunos minutos ya no, este es como si dijéramos que este chat o esta conversación, este live, va a morir. Ajá. ujú, Entonces me gusta porque de esa manera la idea de la muerte queda mucho más amplia. Ya no queda la idea de la muerte como algo eh, solamente al final de nuestros días, sino nos habla la muerte que nos acompaña durante la vida. Y por eso tú dijiste la palabra finitud. Ajá. Por eso es que podemos cambiar la idea de la muerte por finitud, porque hay muchas formas de muerte, ya que hay muchas formas de finitud. ujú. Quizá a eso se refería Nietzsche, cuando Nietzsche decía, si quieres vivir una buena vida, tienes que morir 1000 veces, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con morir 1000 veces? Pues creo que se refiere a que, bueno, pues muchas opciones, por supuesto, esa es una de las ventajas de Nietzsche, puedes tomar sus palabras en un sentido poético y entonces tienen muchas posibles formas de Lecturas. significarlas, de lecturas, exacto. Entonces, esta idea de si quieres vivir 1000 años, si quieres vivir una buena vida, tienes que morir 1000 veces, puede acomodarse como que lo que puedes terminar haciendo es reconociendo que hay muchos momentos en tu vida en los que estás muriendo. ¿Mm? El día de ayer ya se nos murió, porque ayer todavía sí era ayer, hoy ya no, ¿no? Ujú, Entonces, el día de ayer ya murió. Y así, lo cierto es que la muerte
ya no se convierte en el final de la vida, sino en algo que nos acompaña durante toda la vida. De esta Ujú, manera la muerte no está al final, sino está junto con nosotros constantemente. Por eso es que diríamos que la muerte no es lo opuesto de la vida. ujú, Lo opuesto que tendría la muerte es el nacimiento. O sea, nacimiento y muerte. Origen, fin. Pero a veces nuestra vida inicia, no a veces, nuestra vida inicia antes de nacer y muchas veces continúa después de morir en diferentes formas como lo que tú dices. Cuando dices la frase, la ausencia notada es una forma de presencia, ajá, es de alguna manera seguimos haciendo presentes para nosotros esos que se fueron al notar su ausencia, al extrañarlos, al pensarlos, etcétera, etcétera. Y entonces es como si los mantuviéramos un poco vivos en ujú, nosotros. Ajá. claro. Yo mantengo vivo a mi padre en mí al pensarlo, al hablar de él, al referirlo, de tal manera que la vida de mi padre se extiende más allá de su muerte. Ujú, Y entonces ya muerte es un fin, nacimiento es otro fin, perdón, nacimiento es el origen, perdón, y muerte fin, pero son nacimientos y muertes que se dan muchas veces a lo largo de la vida, ujú, porque la vida no inicia con el nacimiento, no termina con la muerte. Y no estoy diciendo con esto que haya una vida más allá de la muerte, me explico, es ujú, no en el sentido tradicional como de el paraíso o el limbo o cosas por el estilo. No lo sé, en una de estas eso es cierto, pero no lo sé, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Ah? Me estoy refiriendo a la vida que continúa, la vida de mi padre que continúa en mí, ¿sí? La vida de esos que nos han dejado y que sigue en ujú. nosotros. Y que, bueno, no sé tú qué quieras decir aquí más, qué ideas te surgen, Max, pero que de alguna manera entonces eso nos conecta un poco con la idea del duelo, precisamente, porque Claro, desde ahí es permanecer, hacer que el otro permanezca de alguna manera vivo en nosotros. Pero, claro. ¿qué te evoca todo esto? Fíjate que parece obvio, pero déjame destacar esto que creo que también estás diciendo, que cuando hablamos a ratos de muerte pareciera una muerte individual, una muerte personal y no una muerte de las relaciones que somos, porque siempre estamos relacionados a algo o con alguien y entonces la muerte implica la relación. Así como tú bien dices que quizá nuestros muertos no mueren, Ujú. también justo por eso, porque de alguna manera habitan las relaciones que somos. Exacto, exacto, me gusta eso, habita en las relaciones que somos. Ujú, estoy de acuerdo. Porque a ratos pareciera que la muerte es un evento muy individual y quizá la pandemia, desgraciadamente, es algo que nos vuelve a recordar que estamos hablando de las muertes de las relaciones, de que no solo está muriendo mi papá, no solo está muriendo mi mamá, no solo está muriendo mi amigo, sino yo estoy muriendo Con ellos. con ellos y con ellas. Y simultáneamente me gusta lo que dices, y ellos van a vivir en mí y la muerte no significa que no estén. Ujú, ujú. Es interesante porque sabes que pensé, perdóname que haya pensado en esto, pero pensé en eso que dicen los sacerdotes a la pareja al casarse, ¿no? Cuando las casa, Ujú, ¿no? Les dice hasta que la muerte los separe. Y creo que la muerte no necesariamente nos separa, claro, no. ¿no? No, la muerte incluso podría unirnos hasta más. Así es. En el sentido de que estamos mucho más con esa persona cuando ya no está que cuando todavía estaba, etcétera, etcétera. Entonces, yo no diría que hasta que la muerte nos separe, fíjate, tendría que mejor decir hasta que el divorcio los separe, ¿no? Hasta que ustedes ya quieran separarse, ¿no? Porque la Ajá, muerte no nos separa. De hecho, puede hasta unirnos todavía más. Y qué tipo de muerte, ¿no? Porque claro, podríamos decir, bueno, hasta que la muerte de su amor, ¿no? claro. Hasta que la muerte de sus ganas de estar juntos. Porque, de nuevo, creo que podemos hablar muerte como finitud y entonces eso lo amplía enormemente y se vuelve un sentido muchísimo más amplio. Pero me gusta eso, la muerte no nos separa,
al menos no la muerte en general, amplia. Lo que nos separa es la muerte de una manera de estar juntos. Porque cuando dices la muerte de las relaciones es la muerte de una manera de relacionarnos. Ujú, Es ujú, cuando mi padre murió, murió una manera de relacionarme con él, que me duele mucho haberla perdido. Ya no puedo abrazarlo, ya no puedo escuchar su voz más que en unas grabaciones por ahí que tengo. Ujú. Perdí cosas, pero lo cierto es que no murió toda mi relación con mi padre. ujú, Solamente murió una parte o unos aspectos o unas formas de relación con él, porque hay otras formas de relación con él que permanecen muy vivas en mí. Ujú. claro. Y a lo mejor tiene que ver con eso el duelo, Max. El duelo tiene que ver con que hay unas partes que mueren, en el sentido de que dejan de ser así, dejan de estar, y hay otras partes que permanecen vivas, que Ujú, permanecen en nosotros. Y por eso hay gente que no quiere dejar de dolerse, en el sentido de que no quiere que su duelo se termine, porque su duelo de alguna manera representa que hay una parte que se mantiene viva. Ujú. Que hay una parte que se mantiene viva y entonces desde ahí hay un aspecto que, aunque hay algo que se haya perdido, hay algo que no se ha perdido en el duelo. y quizá y aquí por eso el duelo es una experiencia que hay que respetar y hay que revalorar. Ujú, ujú. ¿Cómo, Porque si yo cómo también, sugieres tú que se haga eso? porque por ejemplo, tú sabes que también murió mi padre Ujú, y el duelo me permite de alguna manera recordarlo. No hay día que no lo recuerde y a rotas quizá el duelo nos permite tener un poco de control sobre ese aspecto que se pierde de la relación al saber que puedo recordarlo, puedo traerlo a mi experiencia, ujú. puedo como incluso a algunas personas como tengo miedo de que el rostro, de que yo ya no pueda dibujar el rostro en mi mente. Claro, Y quizá por eso nos ayudan tanto las fotos, los claro. videos, los cassettes, bueno, ya ahí declaré la edad, ¿no? Los cassettes, pero eran los Exacto. Yo tengo videos. cassettes de mi papá, claro. Y entonces, ¿cómo quizá el duelo es otra forma que establecemos para no caer en este olvido, ¿no? Ujú. Fíjate, ahorita Jacqueline preguntaba en el Instagram cómo es una relación con alguien que muere, y justo lo estás diciendo, es decir, yo me relaciono con mi padre a través de mis recuerdos, a través de mi hacerle mención, como ahora, Ujú, ¿no? Me relaciono con mi padre a través de a veces hablar con mi hermano. Me relaciono con mi padre teniendo una foto de él en mi estudio, no tengo una foto de él. A través de... hay diferentes formas en que yo me sigo relacionando con mi Fíjate que padre. también ya aquí Ajá. podría ser incluso hablando con ellos. Hasta hablando con ellos. Mamá, por ejemplo, descubrí hace 2 semanas que todas las noches, aparte de rezarles a mi papá y a mi hermano, se da un tiempo de platicar con ellos y de incluso pedirles orientaciones para la familia. ¿Mm? Es una manera de relacionarse con sus muertos. ¿Me explico? Entonces, preguntaba Maru que si la relación no es recíproca, etcétera, etcétera. Fíjate, Maru, existencialmente hablando, la relación siempre es con algo o con alguien. A eso se refiere que la relación es siempre intencional, pero no necesariamente es recíproca. De hecho, rara vez es recíproca. Por ejemplo, al menos completamente recíproca, si es que alguna vez es, ¿eh? Porque, por ejemplo, la relación que yo tengo con Max no es necesariamente la misma que la relación que Max tiene conmigo. Ajá. Yo tengo una manera de relacionarme con Max que no es la misma que la manera que Max tiene conmigo. La manera como una madre se relaciona con un hijo no es la misma forma como el hijo se relaciona con la madre, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, ¿no? Entonces, de hecho, rara vez son exactamente recíprocas. Rara vez, ¿no? Lo cierto es que son distintas. Siempre implican a otro o a la otredad en algún sentido, porque yo puedo tener, por ejemplo, una de las maneras que me relaciono con mi papá es conservo con mucho cariño una pluma que él me regaló. Hay una pluma Mont Blanc que él me regaló una vez cuando me gradué de la licenciatura, ¿no? Me regaló una pluma Mont Blanc. Y esa pluma yo la tenía botada, la verdad la tenía botada,
pero desde que él murió, la rescaté de donde la tenía botada y ahora la tengo guardada en un lugar muy importante para mí, en donde la veo de vez en cuando. ¿Ah? Entonces, me relaciono con él, como bien dicen, Nick, ¿ah? A través de lo otro. O sea, puedo relacionarme a través de otros, ¿no? O sea, por ejemplo, me relaciono con mi papá de una manera también. Yo tengo una hermana y cuando mi papá murió, bueno, antes de que muriera, mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, vean más a su hermana, porque casi no la veíamos, es una media hermana. Entonces, digo, vean más a su hermana, etcétera. Y desde entonces he querido verla más. Y entonces veo que me relaciono con él a través de ella, también, como bien dices, Nick. Ajá. O con él a través de la pluma. Ajá. Tengo una relación con él también. O, fíjense, tenemos una relación con nosotros mismos también. Y tengo una relación conmigo mismo a través de, y una relación con mi papá a través mía. Por ejemplo, mi papá era maestro, daba clases. Y a mí me encanta dar clases. Y a veces cuando doy clases, me noto dando ejemplos que le escuchaba a él. Ajá. Entonces digo, mira, en mi manera de dar clases, también lo tengo a él vivo, lo tengo a él presente. Entonces, hasta en la manera de relacionarnos con nosotros mismos, tenemos la relación con alguien más. Claro. Porque esto es muchísimo más complejo de lo que nos pensamos. Hay un mensaje que no alcancé a leer porque no, ya saben que no somos muy buenos para la tecnología, de Janet Benítez. Lo que alcancé a leer parece que en esta temporada o en estos tiempos ella perdió a su padre y también a su pareja. Y también hablaba Híjole, Janet, qué duro. un poco o un mucho de la culpa de si podríamos haber hecho más, si no hicimos todo lo que tendríamos que haber hecho. Y también nos pregunta cuánto dura el duelo, ¿no? Es buena pregunta. Fíjate, Janet, que te voy a decir algo que a lo mejor no va a ser muy lindo, pero no hay nada ni nadie que pueda decirte, que pueda responderte esa pregunta con absoluta certeza. Ujú. Hay algunas personas que dicen que lo normal es que el duelo dure alrededor de año, año y medio. Ujú. Pero que puede durar un poco menos, puede durar 6 meses. Pero lo cierto es que hay personas que tienen duelo toda su vida. Es que les dura años y años. No hay nada que asegure o que diga cuánto debería de doler de durar un duelo. De hecho, a veces hay algunas personas que dicen que si un duelo dura mucho, ya es disfuncional, ya es enfermo. Pero aquí déjenme traer de nuevo a Yalom al panorama. Yalom dice que está terrible que tratemos de interpretar Ujú, el duelo desde los ojos de la salud-enfermedad, poniéndole etiquetas de enfermo al duelo, duelo patológico, que eso es ujú, terrible, porque el duelo es uno de los aspectos más humanos que tenemos. Y si es uno de los aspectos más humanos que tenemos, leerlo con los lentes de la enfermedad es un terrible, terrible error, ¿no? Y a mí me gusta eso que dice Yalom. Entonces, lo que diría es que, lamentable y afortunadamente, no hay manera de decir cuánto debería durar un duelo. Hay algo que quiero decir más, pero fíjate, es que vi algo que dice aquí Iván. Dice, ¿creen que es importante empezar a educar a las personas para enfrentar el duelo de la muerte? Fíjate, Iván, sí, yo creo que sí, pero yo no diría que es importante educar. Yo digo que se nos educa de muchas maneras. Más bien habría que poner atención si la manera como se nos educa es la manera como queremos educar y como queremos ser educados. Uno. Y dos, que no es solamente el duelo de la muerte, sino el duelo de muchas cosas más, que pueden ser diferentes formas de muerte, estoy de acuerdo, diferentes formas de muerte como el duelo de haber perdido un partido de fútbol, ¿no? A veces vas a los niños, ves a ver un partido de fútbol de niños y ves los que ganaron, y los que perdieron a veces están viviendo un duelo por haber perdido el partido, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Bueno, es la muerte de la ilusión de la victoria, ¿no? Es una forma de muerte también. Entonces, sí, yo creo que habría que hacer eso, pensar cómo lo hacemos y quizá hacerlo de otra manera. Y déjame decir claro. una pregunta más, Max. Dice Nick también, en cuanto es cuando frases como hay vida después de la muerte alcanza un resignificado. Hoy lo entiendo, pues también mi madre ha sido víctima de esa pandemia.
Uf, lo siento mucho, Nick. Me viene hermoso escucharles. Qué bueno, Nick. Lamento mucho que te haya pasado Ah, esto. Ujú, acá también hay dos comentarios, Jackie, los que alcanzo a ver, disculpen ustedes. Una de Rosario dice, mi hija murió hace 12 años y mi amor por ella sigue con mayor intensidad. Y ujú, Janet, a la ujú, persona que también le contestamos, lo lamentamos, Janet, dice que tiene 27 días que falleció su esposo y su papá uf, 1 mes y 15 días uf, y que sus hijos, cada que comen, le llevan comida al altar y que ujú, ella se pregunta si eso pues, podría perjudicarles en todo su proceso y si solo hay que decirles que ahí solo se encuentran cenizas y fotos, ¿no? ajá. Es que son nuestras maneras de seguir en relación y de mantener viva a esa persona. Entonces creo que lo que necesitamos es, ¿sabes? Creo que lo que necesitamos es un poco más de compasión, un poco más de compasión por la manera como los demás necesitan vivir su duelo, de manera como los demás necesitan mantener a sus amados con vida en su corazón y también mantener un poco más compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Y no exigirnos que tenemos que vivirlo de una manera específica, sino más bien estar atentos a las formas como cada uno de nosotros va viviéndolo. Porque hay algo interesante del duelo que me gustaría decir, Max. Y es que y ya no nos falta mucho tiempo para tener que terminar, porque Ujú. como ven, es un tema que da para horas, ¿eh? Para horas y horas. Pero hay algo del duelo que a mí siempre me ha gustado de la perspectiva existencial. Y es que a veces pensamos que un duelo es algo que duele, ¿no? Que duelo viene de dolor, pero también duelo viene de lucha, como de batirse en duelo. ¿Se acuerdan estas peleas espadas, por ejemplo, que tenían algunas personas en la antigüedad y a veces no tan en la antigüedad, ¿no? Entonces, duelo también representa lucha. ¿Y cuál es esa lucha? ¿Cuál es la pelea del duelo? Y yo digo, la pelea del duelo es la pelea entre el pasado y el presente, o entre el pasado y el futuro. Es decir, es la lucha entre lo que fue y lo que ya no es, entre lo que pudo haber sido y ya no será. Ajá. Entre lo que fue y lo que será, etcétera, etcétera. Y esa es una lucha que tiene lugar en la arena de nuestro corazón, en la arena de nuestro espíritu. Por eso es que el duelo es tan profundamente humano, porque es en la arena de nuestro corazón y de nuestro espíritu que acontece la lucha, la pelea entre lo que fue y ya no será, entre lo que pudo haber sido y ya no será. Y eso es un dolor que cala hondo en nosotros. Y entonces por eso es que creo que es importante respetarlo, mirarlo con compasión. Me gusta lo que tú dijiste, Max, también. Y bueno, gracias a las personas que nos acompañaron en esta ocasión porque, Sí. y que nos Oye, abren que han tenido muchas pérdidas en estos últimos días. déjame sumarle algo Jackie, a esto que estás Por favor, diciendo, Max. y porque que, lo creo Ujú, fervientemente que estos eventos de tanto dolor o de tanta lucha en la arena del corazón, me gusta mucho como lo dijiste, a ratos también necesitan testigos, a ratos también necesitan mm, participantes. Y creo que lo que más nos sostiene ante estas pérdidas, culpas, dolores, duelo, eh, quizás son buenas relaciones. Y cuando digo una buena relación, es una relación que nos escuche, que no nos exija terminar algo o iniciar algo, que mm, quizá simplemente esté presente de maneras atentas a cómo el otro o la otra lo solicita. ujú, Porque creo que también nos puede invadir mucho la soledad de estas pérdidas y creo que eso solo con unas buenas compañías. ujú. Fíjate, de alguna manera lo que estás diciendo es cuando nuestra red relacional, nuestra red de Ujú, relaciones tiene un hueco, ajá, porque a veces pasa en nuestra red de relaciones que ¡puf! Desaparece una parte o se modifica una parte de manera ujú, dolorosa e incómoda, es la misma red la que necesita reacondicionarse, reacomodarse, ajá, para mantenernos de la mejor forma posible.
Entonces, de alguna manera, esa es parte de nuestra intención, que estas conversaciones sean para ustedes parte de su red. Entonces, gracias por acompañarnos. Eh, Gracias Pasen por la voz. participar. Gracias por participar. Pasen la voz porque eso es lo que queremos, que esta red sea una red cada vez más amplia de personas interesadas en reflexionar un rato, incluso sobre aspectos que no son necesariamente cómodos o agradables, ¿no? Y que podamos detenernos un rato, hacer una pausa en nuestra vida y reflexionar sobre ello. Entonces, gracias por involucrarse, gracias por ser parte. Compartan esta plática, ¿no? Compártanla en su muro del Facebook o donde sea. Antes de despedirnos, acuérdense que en el Instagram, arroba Jackie Existencia, o sea, Jackie ya saben como mi nombre, Y-A-Q-I, arroba Jackie Existencia, todos los jueves, o sea, hoy pongo la dinámica de jueves de preguntas. Entonces, hoy es jueves de preguntas, por si alguien quiere que puedan hacer alguna pregunta en mi Instagram y yo haré lo posible por responderla mañana viernes. Entonces, hoy es jueves de preguntas. Saludos hasta Italia. Merci, saludos. Es algo lindo también saber que la red puede ir más allá de las fronteras gracias a esta tecnología que tenemos Ujú. ahora, ¿no? Sabemos que saludos a Italia, saludos a Perú, saludos a Colombia, saludos a España, saludos a Ecuador, a Guatemala, también a Francia, a Estados Unidos, a diferentes lugares de la República Mexicana que nos observan. Muchísimas, muchísimas gracias porque tenemos esta red ampliada. Mira, Vida Sustentable nos dice, llegué tarde, llegué tarde. Bueno, las tenemos todos los jueves, hacemos nuestro live todos los jueves. Argentina, gracias Cecilia, también Argentina, por supuesto. Todos los jueves, aproximadamente a las 3 de la tarde con 10 minutos, 3 de la tarde con 10 minutos, hora de la Ciudad de México. Entonces, 3 de la tarde con 10 minutos, hora de la Ciudad de México. Max y yo tenemos estas conversaciones por Facebook, por Instagram, al que les invitamos a todos a participar. Les decía, sí, vida, de cualquier manera, yo creo que hoy mismo al rato o a más tardar mañana, la plática completa estará subida al YouTube. Entonces, en el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial puedes verla completa si es que llegaste tarde el día de hoy, no te preocupes. Ujú, ujú. Muchísimas gracias a todos y les decía que tenemos jueves de preguntas y voy a decir un gol nada más antes de despedirnos, es que en el Círculo Existencial estamos por primera vez y probablemente única, no sabemos porque es un asunto por la pandemia específicamente, estamos abriendo la posibilidad de que haya gente que estudie con nosotros, incluso si no está en México, ¿no? Que estudien con nosotros el primer año de nuestra formación, la especialidad, lo que bueno, sería más bien el diplomado en diálogo existencial, en conversaciones poderosas. Entonces pueden ver informes aquí mismo en el Facebook o en el Instagram del Círculo Existencial, ahí vamos a estar posteando informes porque va a haber una plática informativa, una última plática informativa en un tiempo y vamos a arrancar en febrero con nuestra primera ocasión planeando una formación en línea, ¿no? Del primer año de nuestros estudios. Entonces, para que sepan gente en Italia, en Francia, en Argentina, que pueda estar interesada, pues que por supuesto serán siempre bienvenidas y bienvenidos. Pues muchas gracias por ser parte de esta conversación. Pasen la voz. Dice de Monterrey, claro, también de Monterrey, Laura, también de Monterrey. Entonces, Max, ¿quieres decir algo para despedirte? Simplemente gracias, gracias por su participación, por todo lo que nos escriben, lo leemos y lo retomamos como temas para otras ocasiones. Abrazos. Ahí tenemos todavía una lista de temas todavía como para poder tocar, pero ya saben que si les interesa un nuevo tema, díganos en los comentarios y entonces nosotros los revisamos, registramos los temas y ahí van en la lista para que vayamos tocando todos los temas que tengamos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, cuídense mucho, ya saben que es una época de cuidarnos y hasta pronto.